La primera parte del tema de hoy va a ser el movimiento carismático. Este es muy importante que lo tengamos bien claro, porque nosotros abrazamos lo que es la línea carismática. Lo he enseñado en algunas otras ocasiones, lo voy a volver a enseñar como si nunca lo hubiera enseñado, pero es bien importante que vayamos aprendiéndonos los conceptos, que se queden grabados en nuestra mente, en nuestro corazón, y sobre todo que podamos pues aterrizarlos, ¿verdad?, a la parte práctica. El movimiento carismático, ¿qué se refiere con carismático? Es básicamente el movimiento en el cual creemos, abrazamos la obra externa del Espíritu Santo con señales, con milagros y con los dones operando. ¿Ok? Hay iglesias que se le llama de corte cesacionista. Podríamos hablar de dos ramas. La cesacionista dice que el movimiento sobrenatural que vemos en la Biblia, en el libro de Hechos, cesó, terminó, era para aquel tiempo. Muchos de ellos dicen que por la necesidad que había de que era la primera iglesia, Dios los respaldó con eso y después ya. Pero pues la verdad es que seguimos teniendo la misma o más necesidad que en ese entonces. Claro, no estamos en una persecución abierta nosotros, pero en Medio Oriente hay una persecución abierta. Y no se trata entonces de que Dios por regiones vaya a operar de una manera y por regiones de otra, sino que nosotros abrazamos la rama que se le llama continuista, es decir, que siguen operando todos los dones, todos los milagros, todas las señales. Creemos que Dios las puede hacer ahora, que las quiere hacer ahora y que siguen estando a disposición o siguen siendo parte, deben de ser parte de la vida del creyente. ¿Ok? Las ramas cesacionista, por lo general, optan esta postura porque dentro del movimiento carismático se puede decir que en algunos casos ha habido cierto abuso o cierta descontrol a la hora de hablar de un mover del Espíritu Santo. Sin embargo, esa no es razón suficiente para hablar de una inoperación del Espíritu Santo o de parte de Dios, sino simplemente entender que hay quienes, pues siendo humanos, ¿verdad?, se pueden cometer ciertos errores, pero eso no quita la eficacia de lo que Dios quiere, ¿verdad? De tal manera que la raíz del movimiento carismático moderno la podemos situar históricamente en los años 1900, al inicio del 1900, la primera década, sobre todo 1905 y 1906. 1905 fue lo que se llamó el avivamiento de Gales, que comenzó un movimiento sobrenatural del Señor, despertando un movimiento de alabanza, de adoración y de oración entre los jóvenes de toda la ciudad. No ocurrió dentro de una iglesia en particular, sino que las pocas iglesias de la ciudad, porque pues era una ciudad pequeña, ¿verdad? No es como ahorita, que las ciudades son muy grandes. En aquellos entonces eran más chicas. Las tal vez 8 o 10 iglesias que había dentro de la ciudad trabajaron juntas, había campañas de oración y había un brote espontáneo, y sobre todo la gente se convirtió masivamente. Se dice que el 98% de la ciudad se volvió cristiano, y cristiano de a de veras, no solamente Gales, en Reino Unido, en Europa. Eso pasó en 1905. Y en 1906
de este lado del continente ahora americano, en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, comenzó el famoso avivamiento de la calle Azusa. Digo famoso porque yo hablo de él hasta por los codos, ¿verdad? Al menos en Cielos Abiertos es famoso. Pero no, a nivel mundial es muy famoso porque fue un movimiento donde comenzó Dios a restaurar ciertas prácticas que la iglesia había dejado. En Joel 2:28, te lo voy a leer si lo quieres apuntar, dice: después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigio en los cielos y en la tierra. Esta profecía se cumple en Pentecostés, pero también es una profecía que está apuntando a cumplirse parcialmente, recurrentemente a lo largo de la historia de la iglesia, y que va a tener un clímax al final de los tiempos. Pero en lo que la iglesia llega al final de los tiempos, va a haber ciertos derramar de estos esporádicos a lo largo de la historia de la iglesia, y fue lo que pasó en Azusa. Hubo un derramar, es como si se hubiera abierto una cascada del cielo, ¿verdad?, del Espíritu Santo, y cayera sobre ese lugar. Y fue un avivamiento en el que Dios rompió con moldes y rompió con muchas cosas establecidas en esa época. Lo primero que Dios hizo para su forma particular de hacer las cosas es que Dios visitó una iglesia de gente de color, de gente negrita. Y tú dirás: ay, Abimael, qué racista te oyes. Yo no, la gente de ese entonces sí, la gente de ese entonces era un racismo, y había una diferencia muy marcada entre la gente que consideraban blanca y la gente afroamericana o negrita. Tanto que tenían sus propias iglesias, tenían sus propios baños, tenían sus propios restaurantes para no mezclarse. Y en esa comunidad, era una comunidad que encabezaba un pastor que se llamaba William Seymour. Este hombre estudió el Instituto Bíblico afuera del salón, porque en el salón había puros blancos y era el único negrito de la clase, y le ponían un pupitre afuera del salón para que viera por la ventana, y ahí tomaba las clases. Y si llovía, él se mojaba, y si nevaba, ahí estaba en la nieve él, pero él estaba pendiente en sus clases, echándole ganas. Entonces, cuando se quiere, se puede, ¿verdad? Y él pertenecía a un grupo muy conservador, las iglesias que se llamó el Movimiento de Santidad, que eran iglesias de una rama o de un corte bautista, muy moderados en su forma de alabar a Dios. Y cuando William Seymour empieza a buscar al Señor y lee Hechos 2 y dice: ¿por qué no está pasando esto en nuestras iglesias del día de hoy? ¿Por qué es eso de orar en lenguas? Él no entendía qué era eso. Y empieza a ver que hay milagros, que hay señales, que hay apóstoles, que hay profetas, y dice: eso no es parte del cristianismo del día de hoy. ¿Por qué? ¿Verdad? Y empieza una insatisfacción y empieza un movimiento de oración, y para no hacerte la larga, lo corren de la iglesia a la que pertenecía, y entonces se ve orillado a abrir su propio grupo para tener donde congregarse. No fue como que él tenía un llamado, ¿verdad?, así a ser pastor y plantó de la nada. Sí había un llamado porque se estaba preparando, tenía el deseo de servir a Dios. Pero la manera en la que arrancó su iglesia, pues fue básicamente eso. Lo exiliaron a él, a su familia y a algunas pocas familias, pues que lo habían escuchado, ¿verdad? Y se empezaron a reunir en el pórtico de su casa, las casas típicas de Estados Unidos, que tenían como un porchecito y estaban como en una colinita, ¿verdad? Y tenían así como un patio frontal y un arbolito. Bueno, ahí se reunían. Y ahí Dios empezó a derramarse, y ahí de repente en alguna reunión empezó a destaparse el bautismo del Espíritu Santo, y gente comenzó a hablar en lenguas sin haberlo practicado antes.
El registro más reciente de algo parecido a eso data de algunos 60 años o 80 años atrás, con un predicador que se llamaba George Fox, que él cuando predicaba también hablaba de la manifestación del Espíritu Santo y se movía en gemidos y en temblorina, ¿verdad? Pero no eran palabras como tal. Ya en el tiempo de Seymour es el don de lenguas como lo conocemos el día de hoy. Y obviamente eso, pues por un lado, avivó el corazón de ellos, los encendió en fe, en pasión, la gente empezó a escuchar, se empezaron a añadir y pronto rentaron la casita que está aquí atrás, la bodega que está atrás de mí, no en el salón atrás de mí, aquí en la foto, que estaba, esa iglesia era una iglesia que se le llamó la Iglesia Apostólica de la Fe, y era una bodega abandonada, feíta, así en ruinas. El piso estaba tan sucio, cuenta la historia, que lo que hicieron fue echar aserrín para que se mezclara ahí un poquito con el petróleo y químicos que había ahí en la de esta. Las bancas eran barriles con tablas clavadas en medio, y era una reunión muy austera, pero estaba en un punto céntrico de la ciudad, y entonces la gente empezó a escuchar lo que estaba pasando y empezaron a llegar a la reunión. Y los que llegaban empezaban a ser tocados por el Espíritu Santo, comenzaban a hablar en lenguas, empezó a hacer un mover donde los periodistas o la gente que levantó registros de esas reuniones cuentan que las reuniones no tenían un programa, sino que de repente llegaban y pues había gente reunida y alguno comenzaría a cantar ahí, el grupo de alabanza, que mayormente era algún pianito y algunos cantando, y luego había un espacio como para testimonios, y luego se preguntaba si alguien traía una palabra para compartir y compartían alguna palabra, el pastor daba alguna complemento a esa palabra y volvían a seguir orando, y así era la reunión, duraba alrededor de 4, 5 horas, 6 horas, ¿verdad? Sin un programa establecido. Los niños andaban ahí mismo entre los adultos. Cuenta la historia que en una ocasión la presencia de Dios se manifestó físicamente como una nube, y que los niños andaban jugando escondidas en la nube, ¿verdad? No dejan de ser niños, ¿verdad? Y empezó a ver todo este mover, y gente, ya no le importó a la gente si eran negritos o no, empezaron a ir la gente blanca. Se destapó los periódicos de Los Ángeles, empezaron a llegar a Europa, y gente empezó a viajar en barco desde el continente europeo a visitar lo que estaba pasando, y fue un boom. Fue alrededor de 5 o 6 años un mover sobrenatural que atrajo a miles, y ahí nace lo que es el movimiento carismático moderno, el cual en sus inicios pues tenía muchas carencias, porque estaban descubriendo o redescubriendo más bien ciertos principios olvidados. Sí, la gente pues se pregunta, salían las clásicas preguntas que salen el día de hoy, ¿no? Cuando tú hablas con un cristiano que no cree en el mover en el Espíritu, lo primero que te va a preguntar es: ¿y para qué es necesario que hablen en lenguas? ¿Para qué? ¿Para qué tanto alboroto? Dios es un Dios de orden. Son las primeras argumentos que te van a decir. Luego te van a decir: ¿y cómo estás seguro que es el Espíritu Santo el que habla a través de ti? Tal vez es un demonio el que está hablando, ¿verdad? Y tú estás invocando cosas raras, y todo ese tipo de cosas son mentiras del enemigo, pero es lo normal. En Hechos capítulo 2, no voy por el tiempo, pero fue lo que pasó. La gente se reía, la gente se asustaba, la gente estaba asombrada de lo que estaba pasando, pero ninguno dijo: oh, esto es bien normal, ¿verdad? Todos estaban de alguna manera impactados. Pedro se levanta y dice: esto es lo que profetizó el Señor en lo que te acabo de leer de Joel. Sin embargo, es hasta 1 Corintios 12, alrededor de 60 años después de Hechos 2, cuando Pablo por fin da una explicación bien breve de qué es el don de lenguas y para qué sirve. Pero al principio no estaba esa explicación. Entonces el movimiento carismático
Siento que se está viendo algo como las vecinas, no sé si ya dejó de oírse. El movimiento carismático obviamente tuvo que madurar y estamos en un tiempo donde apenas estamos llegando más o menos a una maduración, todavía nos falta aprender mucho. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que este movimiento vino como consecuencia de este movimiento, vino un evangelismo natural y un movimiento misionero espontáneo, y gente comenzó a salir de misiones, empezaron a ir, gente empezó a recibir llamados de irse de Estados Unidos a Guatemala, a México, a Honduras, Argentina. Hubo una desbandada de todo lo que fue Estados Unidos, desde Los Ángeles principalmente, primero Estados Unidos en general, pero después bajaron a todo lo que era hacia el sur de Estados Unidos, y por eso tú ves que en América Latina lo que hoy le llaman el movimiento pentecostal es muy fuerte. El movimiento pentecostal es una rama del movimiento carismático. Sin embargo, no todos los que creemos en el movimiento carismático somos de denominación pentecostal. Para ser de denominación pentecostal tendríamos que abrazar ciertos principios que como denominación abrazan. Por ejemplo, ahorita ninguna de ustedes traería pantalón, todas anduvieran en falda y todos anduvieran con camisas hasta acá, ¿verdad? Porque es reunión y hay que tener decoro, ¿verdad? Los hombres, yo estaría encorbatado aquí, súper incómodo, predicando, ¿verdad? Y tendrían, por ejemplo, un corte más tradicional en la iglesia, habría bancas en vez de sillas, un movimiento, sí habría alabanza, ¿verdad? Cantos, himnos de poder y gloria, ¿verdad? Diferentes a los bautistas, que son tranquilos. Acá no, es un pianito, ¿verdad? Pero con fuego y aplausos y hermanas brincando y todo el asunto, danza y todo. Ahorita repito esa parte. Ahorita me voy a ahondar eso. Pero entonces, porque mucha gente me dice, Abimael, tú eres pentecostés. No, yo no soy pentecostés o pentecostal, o pente, como le decimos de cariño ahora. Eres bien pente. No, porque no abrazo esa denominación. Soy un cristiano carismático. No porque sea bien buena onda, sino, ¿qué significa carismático? La palabra carisma es la palabra que usa Pablo para hablar de los dones. La manera más correcta de llamarle serían los carismas del Espíritu Santo. ¿Qué es un carisma o qué es la palabra carisma? En griego es un don o un regalo. Por eso se tradujo como dones, porque es algo que se te da. No lo compras, no lo obtienes, no lo trabajas, se te regala. ¿Ok? Entonces las iglesias que creen que los dones siguen operando pertenecen al movimiento carismático, abrazamos los carismas del Espíritu Santo, ¿ok? La forma de llamarles de esa manera a todos los que creemos que hay milagros, que hay señales, que el Espíritu Santo se sigue moviendo hoy, que creemos en el don de profecía, que creemos en la palabra de ciencia, que es parte de la profecía, que creemos en los 5 ministerios, apóstol, maestro, profeta, evangelista, pastor y maestro, ¿verdad? Creemos en todas estas cosas que la rama cesacionista dice, no, eso ya pasó. Nosotros creemos en todo esto y estamos abiertos a todo esto y esperamos y anhelamos verlo mover, ¿ok? Y luego ya hay una cosa ahí en medio, que son los que no se atreven a decir que no existen los dones, porque es muy obvio que existen, pero que tienen como cierto miedo, y eso se llaman carismáticos reservados, ¿verdad? Le digo, campeón, eres carismático, o sea, eres continuista. Son sinónimos, continuistas, carismáticos, es una forma, pero la mayoría de la gente moderna les dice pentes.
Entonces, cuando alguien te pregunta, oye, ¿tú eres pentecostal? La respuesta es no. Yo no tengo ninguna denominación, soy un cristiano, simplemente cristiano, pero sí creo en el mover del Espíritu Santo. Entraría en la rama carismática, le puedes decir. Y toda América Latina está plagada, mayormente tú ves mucho más movimiento carismático que bautistas o que presbiterianos o que movimiento calvinista. ¿Por qué? Porque la gente que salió de Estados Unidos a Honduras, por poner un país nada más, me quise saltar México, llegaban al pueblo al que iban a evangelizar y llegaban bien picudos porque venían de la calle Azusa y llegaban y preguntaban, ¿dónde hay gente enferma? Júntenme a la gente que está enferma en la noche. Y hacía una reunión de oración y Dios sanaba a más de la mitad de los enfermos. Y entonces al próximo día tenía el triple de gente en esa reunión y hacían otra reunión de oración y Dios volvía a sanar a otros enfermos y de repente empezaban a hablar en lenguas y empezaba a ser muy evidente la manifestación de Dios. Y por el otro lado tenías al hermano bautista que les decía, no, sí hermanitos, pues si estás enfermo y es la voluntad de Dios que te sanes, y la mayoría se moría porque nadie oraba por ellos, pues la gente dejó de ir con el bautista y empezó a ir acá. Hubo pastores bautistas que cerraron sus iglesias y se añadieron a la nueva iglesia que se estaba formando, porque Dios trajo un avivamiento. Por eso en toda América Latina, a partir de los 1900 para acá, tenemos ese corte. Sí llegó a Europa, pero más moderado. En Europa la mayoría de las iglesias son de corte bautista, reformado, más moderado. Pero sí las hay en España, en África. También migraron mucho al llegar a Brasil, migraron hacia África y el evangelio en África es un evangelio mucho de señales, de prodigios, y también tiene que ver, no como dicen los cesacionistas que dicen ya no se ocupa y por eso ya no pasa, pero obviamente en lugares donde es más fuerte la lucha espiritual de las tinieblas, Dios tiene que evidenciar mayor su manifestación. Y entonces yo no sé si has visto, pero en África el nivel de brujería es pro, ¿verdad? No es como aquí, o sea, aquí te echan un gato muerto y lo pateas y ya no pasa nada, no crees en él y listo. Allá no, allá hay zombies, allá hay gente que resucita muertos y los tiene trabajando para ellos en zonas de tinieblas. O sea, hay una cosa totalmente oscura y obviamente cuando llega un evangelista allá se mueve un espíritu de liberación y del Espíritu Santo que quisiéramos ver aquí en nuestra colonia, pero la verdad es que pues si se mueve de esa manera no tiene contra qué, me explico, no es la misma lucha, es otra lucha, todas son especiales. Aquí necesitamos que Dios venga y transforme a la gente que está inmiscuida en el crimen, a la gente que está en drogas, a la gente que está en estas cosas, y que llegue el evangelio y los cambie. Y pasa, ya ha pasado, ¿verdad? Entonces, son diferentes luchas, pero por eso hay un movimiento muy fuerte carismático, digamos, acá. Ahora, en México en especial, tenemos de los dos tipos de misioneros, porque estábamos más cerca de Estados Unidos. Llegaron muchos misioneros bautistas. Fue lo primero que llegó a México. ¿Me puedes poner la próxima imagen, Héctorito? Vamos a entrar al tema llamado el cristianismo en México, que es una continuación del movimiento carismático, es como la consecuencia ya en nuestro país. También hubo un movimiento carismático que llegó acá de Azusa, pero aquí se toparon contra la religión tradicional, ¿verdad? Aquí cuenta la historia todavía al que fue mi pastor, al pastor Herzl, él todavía cuenta de cuando llegó a finales de los 60, principios de los 70,
que lo corretearon en ejidos con machetes para matarlo, porque venía a hablarles de otra religión, porque venía a cambiarles sus costumbres, ¿verdad? Esa es la forma en la que el mexicano promedio de aquella época tomaba el evangelio. ¿Por qué? Porque eran católicos arraigados en el catolicismo, muchas veces sin conocer verdaderamente el catolicismo, siendo católicos de nacimiento, y muchos de ellos sí asistiendo, pero sin conocer las razones de la fe. Hay católicos que sí conocen su fe y aún así abrazan el catolicismo, y bueno, ya hay una... Sí, exactamente. Al convertirse de verdad a Cristo, abandonan tradiciones paganas, tanto católicas como de sus grupos indígenas, de sus grupos de origen. Entonces, el evangelio ahí tuvo una, digamos, resistencia, mucha idolatría. México es un país sumamente idólatra. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el evangelio creció muy lento o muy poco entre los años 20, 30, 40, 50 y 60. Fue muy poquito lo que creció el evangelio. Pero en los años 70, en la década de los 70, dentro de la iglesia tradicional católica hubo un mover carismático, hubo un fluir del Espíritu Santo en varias iglesias. No sé cómo dividirlas, no sé si eran diócesis completas o solamente algunas zonas, pero el punto es que hubo un mover muy fuerte. De hecho, las primeras manifestaciones en México de gente que se cae, de gente que se ríe, de esas manifestaciones donde huele a vino porque está la presencia del Espíritu Santo y la gente parece embriagada, donde gente caía azotada a reírse o a estar simplemente acostada por horas en la presencia de Dios, no fue en la iglesia cristiana, fue en la iglesia católica. Movimiento familiar cristiano fue una parte, pero otra era movimiento carismático del Espíritu Santo. Entonces, estas iglesias, ¿qué fue lo que pasó? Cuando tú te metes con el Espíritu Santo y le das apertura, obviamente el Espíritu Santo se va a meter hasta la cocina. Y entonces empezó a pasar en los católicos de ese entonces, que primero lo vieron como una experiencia en su reunión, empezaron a tener hambre de Dios y empezaron a leer sus Biblias. Y leyendo sus Biblias se dieron cuenta que le estaban regando gacho. Entre esos varios sacerdotes, hubo sacerdotes que renunciaron a su sacerdocio, que ya le traían ojos a alguna monjita, y también la monjita renunció, y se casaron y comenzaron a abrir iglesias cristianas sin denominación alguna. Que sí existe, sí. Bueno, vamos a regresar al punto. Entonces, en esos años 70, a la vez en Estados Unidos, todo lo que pasa en Estados Unidos nos afecta a nosotros, para bien o para mal. En los mismos años 70 en Estados Unidos comenzó un movimiento cristiano que se llamó la Gente de Jesús. ¿Qué fue este movimiento? Dios visitó sobre todo a los jóvenes y sobre todo a los hippies marihuanotes. Y se empezaron a volver cristianos de veras, empezaron a dejar sus drogas psicodélicas y su marihuana y todo, pero empezó en ese grupo de personas. Entonces de repente tú tenías reuniones cristianas en universidades de puro greñudo, puro amor y paz, ¿verdad? Parecía un concierto de
de los Doors y no era una reunión cristiana. Y se empezaron a convertir ellos y eran jóvenes de 18, 19 años. ¿Qué pasó con esos jóvenes? Se empezaron a casar, entre ellos obviamente, ¿verdad? Y al ratito ya tenían hijos y ya era una familia medio hipiosa, pero familia al final de cuentas. Y pues ya dejaron el rol por un rato, se empezaron a meter allá trabajos y ahora empezaron a tener la necesidad como familia de formar comunidades, la misma comunidad que ya tenían dentro de su loquera de jóvenes. Luego llega Cristo y los salva y los sigue dejando en comunidad como jóvenes, pero maduran, y entonces se empieza a ver en Estados Unidos también iglesias que se comienzan a abrir sin denominación, porque pues los bautistas no querían recogerlos porque pues eran ex marihuanos y quién sabe qué costumbres traían, ¿verdad? Y los presbiterianos también. Total que ellos dijeron, pues si nadie nos quiere, pues nosotros nos juntamos entre nosotros mismos. Y empezó un movimiento muy orgánico y natural que acá en México vino a pegar a los 80s. En Estados Unidos fue en los 70s, pero en México en los 70s estaba el movimiento católico. Entonces llega en los 80s este movimiento de jóvenes, todavía la última oleada del movimiento de Jesús a México, y entonces tenemos el nacimiento entre los 70s y los 80s de muchas iglesias sin denominación. Tenemos iglesias, tenemos también misioneros que venían llegando, y entonces tenemos a las Amor Viviente, a las Palabras de Vida, a las Amistades Cristianas, a los Castillos del Rey, a las Vidas Abundantes, ¿verdad? Enrique Bremer, ahorita los que lo ven, que está peloncito y que es un señor muy es serio, ¿verdad? Él era un marihuanote de lo peor, él lo cuenta, ¿verdad? Cómo Dios lo rescató. Y nace el cristianismo mexicano moderno, ¿ok? Al cual nosotros pertenecemos. Se forman iglesias en estos años y en los 90s tienen un crecimiento muy fuerte, ¿ok? Amistad, por ejemplo, hablando de la familia de nosotros, Amistad de Puebla se forma en los 80s. Se forma abajo de un árbol en una universidad, en la Universidad de las Américas en Puebla. Ahí se forma. Y después ese grupito que se reunía ahí abajo del árbol empieza reuniones en casa. Y en esas reuniones en casa de repente invitan a pastores de México, ¿verdad? Porque quedaban cerca. Invitan a los pastores de las iglesias parecidas. Tenemos el otro movimiento muy grande, Amistad Cristiana, que no es lo mismo que Amistad de Puebla, pero son primos, vamos a decirlo así, ¿verdad? Son vecinos, son muy, muy parecidos. Exactamente, que ahí la cabeza o los que empezaron el movimiento fue un matrimonio de dentistas, los doctores Pardillo, ¿ok? Ellos comenzaron con pláticas a su círculo profesional médico y así empezó Amistad Cristiana, y luego ya abarcó a todo extracto y todo tipo de gente, y empezaron a abrirse muchas iglesias ahí mismo en la zona de México. De ahí viene Marco Barrientos, Fernando Sosa, su grupo perteneció mucho tiempo a Amistad Cristiana, muchos de los de esa época, ¿verdad? Que ahorita Marco Barrientos. Por el otro lado, por ejemplo, en la zona de Guadalajara tenemos a Chuy Olivares, en la zona de Tijuana tenemos otro movimiento por allá que se llama Unidad Familiar, y todos eran parecidos o surgían de lo mismo. Entonces, vino nuevo en Chihuahua, obviamente, en Juárez, y empezó todo este movimiento a tener un movimiento misionero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esos almuerzos que había, en uno de esos se convirtió mi pastor, varios amigos de él se convirtieron y fueron los que les tocó levantar, no fundarla, pero ver el primer crecimiento de Amistad de Puebla. Y luego Amistad de Puebla pues empezó a mandar misioneros a todos lados, y hay grupos Amistad en muchos lados. Llegó a Amistad de Monterrey, y Amistad de Monterrey nos da cobertura a nosotros. Cuando me quedo yo sin cobertura,
me recogen ellos, me empollan como si yo fuera un polluelo, ¿verdad? Y por eso nosotros somos Cielos Abiertos, Amistad de Victoria, porque pertenecemos a los grupos Amistad de, que no es lo mismo Amistad Cristiana de Victoria. Eso es de los Pardillo, pero no estamos peleados, somos amigos. De hecho, aquí ha venido Lorena, hija de los pastores de Amistad Cristiana. Nosotros hemos trabajado con ellos en muchas ocasiones. Cuando hay eventos con ellos que podemos ir, que nos invita René o algo, asistimos. O sea, no nos vemos todos los días, pero hay una buena relación con ellos, sin ser de la misma red. Y es lo que tenemos hoy en día. Hoy en día en México tenemos muchas iglesias sin denominación o interdenominacionales, que su mismo nombre ya se volvió una denominación. O sea, muchos ya son Asambleas de Dios, igual empezó así, y ya es una denominación. Amistad Cristiana ya es una denominación. Amistad de Monterrey tiene una AR que se llama Hechos para la Vida, que vendría siendo la asociación, pero pues nadie usamos esos nombres, pero es la forma legal en la que está constituida. Hechos para la Vida. Es Hechos para la Vida AR, entonces, pero nunca lo vas a ver. Nada más los de Toluca sí se llaman Hechos para la Vida, así se llama la iglesia de ellos, porque les gustó el nombre ario. Entonces, es lo que hay ahorita en México, y ya a finales de los años más recientes, sobre todo los últimos 15, 20, comenzó un movimiento que le llamamos el movimiento neorreformado o neocalvinista, que es este movimiento, agarró auge otra vez, el de ser más moderados, el de no movernos tanto en el espíritu, predicaciones más exegéticas, y eso agarró de moda a los cristianos más jóvenes, que de alguna manera habían crecido en iglesias con corte carismático, con cierto desorden, y no habían sido muy tocados por Dios. Los vino a tocar esta otra parte, y entonces tenemos hoy iglesias en México reformadas y un movimiento fuerte. Podemos decir que en México hay iglesias muy tradicionales y muy viejitas, como las bautistas, presbiterianas, metodistas. Luego tenemos un grueso de iglesias sin denominación, como nosotros, como Palabra de Vida, como Amistad de Monterrey, como Amor Viviente, como Agua Viva, como la mayoría de las iglesias. Y luego tenemos unas que igual son sin denominación, pero que son un poco más reformadas en su forma de ser, ¿verdad? Entonces, el cristianismo está en una etapa muy bonita, hay mucha pluralidad. Al que le gusta aplaudir, hay una iglesia para él. Al que no le gusta aplaudir, hay una iglesia para él. Al que le gusta andar trajeado en medio de la reunión, hay una iglesia para él. Al que quiera predicar en playera, hay una iglesia para él, ¿verdad? Hay mucha variedad. Tristemente sí, hay muchas falsas enseñanzas. El movimiento del Evangelio de la Prosperidad, que tuvo auge en los 90s y 2000s, ha contaminado mucho y formó a muchas de esas iglesias sin denominación, y que al no tener denominación no tenían una estructura que los corrigiera fuerte, pues abrazaron ciertas enseñanzas que parecían bíblicas, pero la verdad no lo eran, y tenemos ese corte de iglesias donde tú eres un campeón, Dios te va a bendecir, si tú estás en pobreza, estás bajo maldición, algún pecado traes, y estas ondas que no son de Dios. Y pues hay muchas iglesias que tienen ese corte de un evangelio, le llamamos evangelio light o evangelio de la prosperidad. ¿Por qué le llamamos light? Porque no te confronta con tu pecado, te muestra toda la parte buena y bonita de la gracia, la cual es preciosa, pero del otro lado de la moneda también Dios exige un compromiso, una vida en santidad, una entrega, no perfección porque no la llegamos a tener, pero una entrega a buscar lo mejor que podamos nosotros darle. Y por el otro lado tenemos la de tú ya puedes hacer lo que quieras porque ya Dios te perdonó. Entonces ese es el falso evangelio,
que es lo que vemos que hay en México en muchas de estas iglesias de este tipo de denominación. Pero estamos yo creo que estamos en un movimiento, en un momento histórico, ligándonos a lo que hemos estado hablando las últimas semanas en los domingos. Yo creo que estamos a punto de un despertar, porque es muy notorio la perversión y la maldad que hay en la sociedad a nivel maldad aceptable, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Pues todos sabemos que el narcotráfico es malo, ¿verdad? Nadie va a decir, ay, sí, hay que promoverlo. Todos sabemos que el asesinato es malo, todos sabemos que el secuestro es malo, que esa era la violencia en finales de los 90, 2000, 2010. Pero ahorita la maldad es en una forma muy permisible, en una forma de ideología de género, en ideología progresista, donde vamos a abrazar el movimiento homosexual y el movimiento lésbico. Vamos no solo a permitirlo y abrazarlo, vamos a promoverlo y a enseñarlo y a normalizarlo. Y vamos a atacar a los que no piensen de esta manera, y vamos a minimizarlos, y vamos a hacer legal entonces la promiscuidad, vamos a hacer legal y loable todo esto. Y quiero que sepas que lo que sigue en la escala es legalizar la pedofilia. Ya va hacia allá, ¿verdad? Bueno, no está legal, todavía no está legal, está aceptable, pero va a pasar el punto donde va a ser legal. Y esa es la parte donde donde ya lo vimos con el aborto, que comenzó 70s, 80s, 90s y ahorita ya es así. Entonces, dice la palabra que cuando la maldad aumenta en su clímax, también la presencia del Señor va a brillar de una manera muy sobrenatural. Entonces, ¿cuál es el peor enemigo que yo veo, ya para terminar el tema del Evangelio en México? El enemigo número 1 del Evangelio en México se llama división. Estamos peleados unos con otros. No cooperamos, no nos juntamos únicamente con nuestras redes. Y claro que somos leales a nuestra casa y tenemos que priorizar la comunión dentro de la misma red, pero si lo cerramos únicamente a solo mi red y solo mi grupo, se vuelve una secta. Nos volvemos sectarios y dejamos de recibir la bendición de otros grupos. Entonces, en México hay mucho celo, mucha envidia. Las iglesias pequeñas le tiran a las grandes. Siempre que ven una iglesia grande, de seguro está chueca, de seguro trae algo, y no. Hay iglesias grandes muy sanas, ¿verdad? Casa de Oración Guadalajara es una iglesia tan grande que ya no miden la asistencia en cuanto a asistentes adultos. Te dicen cuántos niños tienen. Y ahí tú sacas el cálculo, ¿verdad? Y tienen una asistencia alrededor de 3,000 niños por domingo. Entonces imagínate cuántos adultos hay, porque esos niños no llegan solos manejando, ¿verdad? Llegan con un papá, a lo mejor 3 o 4 son del mismo papá, pero mínimo estamos hablando de que lo doble o lo triple. Es una congregación de alrededor de 10,000 personas y con un evangelio puro, céntrico, bien enseñado, una adoración bien enfocada, y que ha dado como resultado cientos de iglesias plantadas a lo largo del mundo. Entonces, las iglesias grandes no son sinónimo de evangelio light, ni las iglesias pequeñas son sinónimo de iglesias sanas. Hay iglesias pequeñas bien torcidas en su enseñanza, y vemos iglesias pequeñas que ahí le estamos echando ganas. Hay iglesias grandes torcidas y hay iglesias grandes a las que aspiramos ser como ellos y queremos tener lo que ellos tienen en el buen sentido, ¿verdad? Entonces, pertenecemos a una generación que está viendo la maldad en ese clímax, y yo creo que la iglesia mexicana se va a unir en estos años que vienen, porque el gobierno que estamos teniendo es un gobierno socialista que va a apuntar a atacar el evangelio en breve. Vienen tiempos difíciles
aparente a la iglesia, pero ahí es cuando la iglesia crece. Cuando hay una persecución, ¿verdad? Y ahí es cuando se nos va a quitar el rollo de no, yo no me junto contigo porque eres tal, no, eres cristiano, gloria a Dios, vamos a unirnos. Es lo que va a empezar a pasar y va a haber un despertar en México muy, muy grande. Amén. Y ahí vamos a estar nosotros en el mero mitote. Ok. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, si quedó alguna duda de algún término, como carismático, pentecostal, etcétera. Si todo quedó claro, que espero que sí.